Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Llevamos varias series empezadas, ya que estamos cada día estudiando la palabra de Dios. Y una de estas series es el libro de Apocalipsis. Yo ya estoy abriendo mi Biblia en Apocalipsis, capítulo 7. Ahí es donde vamos a retomar, ahí vamos a continuar. Como dijimos el último día, hoy vamos a hablar de los 144.000, que es uno de los temas que siempre generan preguntas, interrogantes. Quizás no todo esté completamente claro. Perdonadme que no he conectado los micrófonos y el sonido se nota un poquito de peor calidad. Y antes de que comiencen los hermanos a quejarse, lo conecto. Muy bien, ahora ya seguramente el sonido se oye mejor. Me despisté y no puse los micrófonos. Bueno, estábamos diciendo que vamos a seguir estudiando Apocalipsis y vamos a hablar de los 144.000. Apocalipsis, capítulo 7. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle a Dios que Él nos dirija. Hay temas como esto de los 144.000 que quizás no tengamos todas las respuestas, pero bueno, en principio está bastante claro. Es más por desconocimiento y también genera más expectación porque quien conoce algo de los testigos de Jehová, ellos afirman que los 144.000 sellados son los testigos de Jehová que irán a los cielos. Los demás testigos de Jehová que se salven se quedarán en la tierra. Pero después hablamos ya un poquito más de todo eso. Lo primero es orar y pedirle al Señor su dirección, así confiamos que Él sea quien nos dirija en este tiempo de estudio bíblico. ¿Oramos? Señor, gracias por esta oportunidad de poder estar otra vez reunidos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, tu obra sigue abundando más y más en nuestra vida. Tú nunca te cansas, tú nunca te rindes, sigues obrando, Señor, porque nos amas y nos diste a Jesús, así que ¿cómo no nos vas a dar juntamente con Él todo lo demás que necesitamos? Necesitamos ahora tu dirección y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe todo. Necesitamos venir a la verdad de tu palabra y recibir el alimento espiritual como tú quieres, Señor. Y para eso nos ponemos en tus manos y pidiendo tu dirección confiamos, porque tú eres un Dios fiel que cumple siempre tus promesas. Y a pesar de que nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Por eso, Señor, venimos ante tu trono con la expectativa de ver qué es lo que tu palabra nos quiere decir. Háblanos de una forma personal y como iglesia. Bendice a mis hermanos, cuídalos y ayúdanos, Señor, a entender todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues tienes Apocalipsis ya abierto en el capítulo 7 y hoy en día, pues, además de decir tienes Apocalipsis abierta en tu Biblia, pues también encendida en tu móvil, porque hay muchos hermanos que ya no usan la Biblia en papel. A mí me gusta en papel, pero también lo tengo en digital y para estudiar y profundizar en cosas en digital es muy práctico porque tienes versiones, tienes diccionarios, tienes una serie de herramientas, pero así para estar dando el estudio, como diría Juan Varela, nosotros todavía somos de los de palomas mensajeras. Saludar a los hermanos que han escrito aquí en el chat en directo. Benito ha saludado en primero. Buenas noches, Benito. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Juan. Ana Karina. Buenas tardes para Ana Karina, que está en Ecuador. Juan Vázquez, buenas tardes.
En Reus también parece que son por la tarde todavía. Claro, es que las 8 estamos ahí, ¿no? Entre tarde, noche. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches. Gabriel y Yolanda, buenas noches. Ana Rita, Carmen, buenas noches. Esther, Liliana, Linda. ¿Y quién más? Beatriz y José Luis Calvo. Todos estos hermanos han escrito en el chat en directo. Otros hermanos no escribieron, pero están ahí conectados. Cecilia, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Si tienes ya tu Biblia ahí preparada, Apocalipsis capítulo 7, vamos a estudiar acerca de los 144.000. Habíamos leído ya los primeros versículos. Los vamos a recordar, los 3 versículos primeros, y vamos a continuar hasta el versículo 8. Del 4 al 8 es lo que ahora vamos a considerar que es donde se mencionan los 144.000. Habíamos visto ya 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahora dice, vamos a continuar, versículo 4 hasta el 8, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. No sé por qué se me ha venido a la cabeza cuando era pequeño y escuchaba la lotería de Navidad por los niños de San Ildefonso. Se ve que repetir tanto esto de 12.000 sellados casi que me salía el tonito ese con el que cantan los números de la lotería. Bueno, ahí tenemos 144.000 sellados porque son 12.000 de cada una de las 12 tribus. 12 por 12.000 son 144.000. Vamos a considerar el texto paralelo, porque en el capítulo 14 vuelve a hablarse de los 144.000. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero recordarte una cosa muy importante para entender bien Apocalipsis, y es que ahora estamos viendo un bloque que va del capítulo 4 hasta el capítulo 11, pero después, a partir del capítulo 12, volvemos a ver la misma historia, solo que desde otra perspectiva, ahora desde la tierra. Entonces, hay muchas de estas cosas se repiten, solo que desde otra perspectiva. Juan ahora está en los cielos, después nos explica cómo se vive todo esto desde la tierra. Entonces, por eso hablamos de textos paralelos. Y el texto paralelo, que después se va a hablar desde el punto de vista de la tierra, está en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo del 1 al 5. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, vamos a ir considerando una serie de cosas que aparecen en estos dos textos, hablando de los 144.000. Seguro que hay cosas que acabamos de leer que os sorprenden, os generan preguntas. Bueno, vamos a tratar de ir enseñando todo lo que ahí dice y resolviendo esas dudas que seguramente os pueden ir surgiendo. Aquí se está hablando de los creyentes que son sellados, exactamente de israelitas que son sellados. Es la primera vez, si te diste cuenta, en Apocalipsis que se habla de Israel. Hasta ahora no se ha hablado de Israel. Se habló de la iglesia, los primeros capítulos, mensajes a las iglesias, y a partir de ahí desaparece el concepto iglesia porque ahora son los santos de la tribulación, ahora son otros conceptos. Entonces aquí se habla de los israelitas que en ese periodo de tiempo de la tribulación también van a creer y van a ser salvos. Y se menciona 144.000, 12.000 de cada tribu. ¿Quiénes son? Los que han creído después del arrebatamiento de la iglesia. Si hubiesen creído antes, se habrían ido con la iglesia, porque todos los que han creído hasta que la iglesia se vaya, Cristo se la lleve, hasta el arrebatamiento de la iglesia, todos los que creen son iglesia. O sea, no hay una diferencia en la escritura entre Israel y la iglesia. Eso no existe. Lo digo porque en torno a esto de los 144.000 a Israel aquí en Apocalipsis hay muchas enseñanzas, pero que pierden de vista los detalles fundamentales que no se pueden pasar por alto y que son necesarios para entender a qué se refiere todo esto. O sea, en la escritura no hay dos pueblos de Dios paralelos, la iglesia e Israel. No. O sea, muchas veces cuando estudiamos acerca de la historia de la iglesia los martes, mañana volveremos a eso, ¿no? Decimos que la iglesia no fue un cambio de religión. No es que el judaísmo y el cristianismo son dos religiones distintas. No, o sea, la venida de Cristo y el comienzo de la iglesia es una nueva etapa, un nuevo periodo en cuanto a los que creen en Dios, y en ese nuevo periodo el comienzo fue solo transición. Cristo fue el cumplimiento de lo que se había venido practicando durante mucho tiempo. Al venir Cristo y tener cumplimiento, se dejan de hacer cosas y se empiezan a hacer unas cosas nuevas porque se pone en marcha lo que llamamos el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo. Los primeros creyentes eran judíos que simplemente esperaban al Mesías y cuando vino Cristo creyeron en él. Y cuando los primeros creyentes predicaban acerca de Jesús y decían este es de quien estaba escrito, muchos judíos creyeron en Jesús. Entonces no se cambiaron de religión, continuaron con lo que ya creían. Ahora bien, como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, como religión el judaísmo rechazó a Jesucristo. No le reconoció como el Mesías que estaba prometido. Por eso el judaísmo continuó una línea y el cristianismo continuó otra. Pero no era el propósito de Dios crear una nueva religión, no, ni mucho menos. La fe en Dios es una, y en la historia ha habido diferentes momentos y de diferentes formas se le ha llamado a los que creían en Dios. Dios siempre ha tenido pueblo en la tierra. Antes de Israel, antes de Abraham, hablamos de los patriarcas o de los santos antiguos, ¿no? Estaba Adán, Abel, Set, Enós, Cainán, ahí tienes las genealogías en Génesis. Saltamos hasta Enoc, Matusalén, Lamec, Noé.
Y después de Noé, hablamos de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a partir de que Abraham llega, ya cambiamos la forma de referirnos a los que creen en Dios. A partir de Abraham, hablamos de Israel, el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo viene, como decíamos, y se cumple todo lo que estaba profetizado, como dice la Escritura, que todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, cuando Cristo vino, todo aquello tuvo cumplimiento, y una señal significativa fue que al morir Cristo en la cruz, el grueso velo, una tela gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo y quedó abierto el lugar santísimo, quedó expuesto. De alguna forma Dios mostró que ese lugar quedaba inhabilitado, ya no iba a tener la misma funcionalidad, porque ahora, como nos enseña la Biblia, ahora ya el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en la vida de cada creyente. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Entonces, en ese momento, el concepto pueblo de Dios, el concepto Israel desaparece y se acuña un nuevo concepto, iglesia. Pero estamos viendo que en Apocalipsis el concepto iglesia también desapareció. ¿Por qué? Porque ya tuvo su cumplimiento. Cuando la iglesia es arrebatada, ya no se puede seguir hablando de la iglesia, porque la iglesia se fue. La iglesia se menciona como un conjunto, como un todo, un cuerpo. Entonces la iglesia ya se fue con el Señor, ya no está. Pero aún Dios va a tener pueblo en la tierra en ese tiempo. ¿Y cómo se le llama? Bueno, pues son los creyentes de la tribulación, los santos de la tribulación, los mártires, los sellados. Los podemos llamar de diferentes formas, pero no aparece ya el concepto iglesia. Y tampoco hablamos de Israel, porque el tiempo de Israel ya pasó. Entonces, ahí es donde no podemos equivocarnos. No es que, como algunos, yo he escuchado a algunos que dicen que en los tiempos del fin Dios restaurará su pueblo, y como pueblo todos ya tienen entrada también al reino, a la eternidad, y todos no, los que crean. O sea, en el Antiguo Testamento existía el mismo principio. Ahora el apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento se enseña que no por ser descendiente de Abraham uno es un verdadero israelita, sino que uno es hijo de Abraham por la fe, porque igual que Abraham tuvo que creer y su fe le fue contado por justicia, bueno, pues igual todos los que descendían de Abraham necesitaban creer para ser salvos. Por eso el Señor trata con su pueblo y deja claro que no todos los que estaban en Israel eran hijos. Este pueblo de labios me honra y sus corazones están lejos de mí, dijo el Señor. Y constantemente envió profetas para llamarles la atención y que se arrepintiesen y se volviesen a Él. Cuando la predicación viene de esta forma, arrepentíos y volveos a mí, es porque si no se arrepienten no van a ser salvos. El pueblo de Israel habían dejado a Dios fuera, como dice allí el profeta también, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejaron a Dios a un lado y se hicieron su propia religión. Hubo momentos en que se volvieron a adorar a otros dioses, dioses paganos, a los Baales y otros dioses. Entonces, estamos en es una idea que hay en la Escritura, es una enseñanza, no cambia nada. Ahora en Apocalipsis sí se van a cumplir algunas profecías, y es que Israel, de una forma muy numerosa, van a creer en Jesucristo como Salvador personal. ¿Por qué? Se van a dar cuenta, van a entender que cometieron un gravísimo error al rechazar a Cristo, y van a creer a Jesús. Pero no son salvos porque sean Israel, son salvos porque creerán en Jesucristo. Esa es la diferencia. Los sellados de Israel, se mencionan 144.000, pero no solo ellos, todos los creyentes en este tiempo. El otro día hablábamos de esto y hablábamos de que hay diferentes pasajes en los que se menciona
que los creyentes aquí serán sellados en sus frentes. La pregunta es, ¿y por qué son sellados en sus frentes y nosotros, por ejemplo, ahora no somos sellados en la frente? Estaría bien, ¿no? Sería chulo llevar el sello de Dios en nuestra frente. Esa marca no la ponemos los hombres, aparecería de una forma milagrosa por obra de Dios. No sabemos bien cómo sería, cómo será esa marca, cómo es esa marca, pero es una marca, por algunos datos que iremos viendo conforme avancemos en el estudio, es una marca que los que no creen no la ven, solamente la ven los creyentes. O sea, nos podríamos reconocer unos a otros como verdaderos creyentes si nos viésemos unos a otros la marca de Dios en nuestras frentes. Pero a nosotros no se nos marcó así, no hemos sido sellados de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos, como hemos dicho antes, en otro en otro periodo histórico, en el periodo de la Iglesia. Y en el tiempo de la Iglesia, nosotros ya hemos sido sellados, pero no con una marca en la frente, sino con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo en Efesios dice que habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y dice allí, es las arras de nuestra salvación. Entonces, estamos sellados, porque ese es el tiempo en el que vivimos. La Iglesia se inaugura con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y desde ese día, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Pero recuerda, aquí en este momento, la Iglesia ya no está. Entonces, tampoco las cosas funcionan de la misma manera. Y parece ser que los que creen en este tiempo, pues no reciben el Espíritu Santo igual que nosotros en el tiempo de la Iglesia. Entonces, como ellos no son sellados con el Espíritu Santo, necesitan una identificación de que son propiedad de Dios. Y esto es con un sello en sus frentes que los asegura hasta el fin. Es un seguro. Es algo espiritual. Físicamente seguramente no se ve nada, pero los creyentes podrán ver el sello en otros creyentes. Bien, veo que surgen preguntas y eso. Por eso os he dicho antes que tengáis paciencia, porque vamos a hablar de todo eso. Ahí se pregunta Juan Vázquez, ¿por qué 12.000 de 12 tribus? Benito también hace un comentario, los que creen el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento donde quedan los 144.000 sellados. Voy a responder a todo eso, pero voy avanzando poco a poco, ¿vale? Por eso digo que tengáis paciencia, porque vamos a comentar todas esas cosas, pero no lo puedo decir todo a la vez, tengo que ir punto por punto y avanzando poco a poco. Entonces, va quedando clara la idea. Israel no es algo paralelo a la Iglesia. Ahora solo hay unos creyentes, solo hay unos justificados, que son los que pertenecen a la Iglesia. Fuera de la Iglesia no existe la obra de Dios en la tierra. Cuando la Iglesia se vaya en el arrebatamiento, y aquí ya no está la Iglesia, ya no se habla más de Iglesia. Se habla de los santos del tiempo de la tribulación, los mártires, los sellados, podemos llamarlos de diferentes formas. Y en este tiempo todos los que crean serán sellados, pero la Biblia se toma el momento para decir que Israel van a creer y van a ser sellados. O sea, es una noticia, porque Israel rechazó a Jesucristo. Ahora, imagínate, ¿no? O sea, la evidencia de todo lo que está ocurriendo, los que en Israel todavía esperan al Mesías, viendo lo que estará pasando en este tiempo, una gran mayoría se volverán al Señor y entenderán que lo que hicieron al rechazar a Cristo fue un gravísimo error. 144.000 constituyen el pueblo de Dios en la tierra durante ese tiempo. Le dan la bienvenida a Cristo cuando Él regrese. Algunos mártires ya murieron y se fueron con el Señor, pero la Biblia menciona a los 144.000 como una noticia, porque
Israel no había creído hasta ahora en Jesucristo. Ahora, escúchame bien, seguramente habrá muchos israelitas de raza que seguirán sin creer. O sea, no es que todo el que haya nacido de Abraham se salvará. No, eso ya lo dice, lo enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. Que solamente los que crean. Porque el mismo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿De dónde viene entonces el número 144.000? Bien, recuerda que los números en la Biblia tienen un significado. Al decir 12.000 de una tribu, 12.000 de una tribu, 12.000 de una tribu, no tiene por qué ser un número cerrado. O sea, solo se salvarán 12.000 de una tribu, solo serán sellados 12.000 de una tribu. Y si son 12.001, 12.005, esos 5 no hay que quitarlos porque solo 12.000. No, estamos hablando de que los números tienen un significado. Es como lo que hemos visto hasta ahora, hemos estado considerando, ¿no? Cuando, por ejemplo, decíamos los 7 espíritus de Dios, ya aclaramos, no es que Dios tenga 7 espíritus, no hay 7 espíritus santos. Solo hay uno, pero el 7 nos habla de la totalidad de algo. En este caso es todo el espectro de la persona de Dios en su Espíritu Santo y cómo actúa y cómo se mueve en todas las dimensiones. El 7 lo engloba todo. Y todas las cosas que hemos estado viendo. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Los números quieren decir algo. 24 ancianos. Y ahí vamos ligando argumentos, porque necesitamos tener bases para poder interpretar. O sea, no es que de pronto nos aparece algo y no sabemos qué hacer con él y nos lo inventamos. No, tenemos ya un fundamento que son 24 ancianos y dijimos, ¿esos 24 ancianos qué son? ¿De dónde vienen? Dijimos que inmediatamente cualquiera familiarizado con toda la historia bíblica y lo que son los creyentes de Dios en toda la historia, inmediatamente dice 12 tribus, 12 apóstoles. Israel y la Iglesia. Es fácil, ¿no? Vale, pues mira, ahora tenemos 12 y 12. Bien, multipliquemos 12 por 12. ¿Qué cifra sale? A ver los matemáticos que tenemos aquí. $12 por 12 son 144. Y para sacar 144.000, ¿qué hacemos? Pues 144, para sacar 144.000 hay que multiplicarlos por 1.000, ¿verdad? Entonces tenemos una cifra, 144.000 nos surgiría de una operación matemática. 12 por 12, 144 por 1.000, 144.000. ¿Por qué 12 por 12? 12 tribus, Israel, 12 apóstoles, la Iglesia. ¿Y por qué lo multiplicamos por 1.000? Bueno, porque 1.000 era el número base de una división militar en el ejército de Israel. Y esto lo podemos ver en la Escritura. Os dejo una referencia. En Números, capítulo 31, versículo 4 y 5. Números 31, Números 31, 4 y 5. Dice así: «1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra». El 1000 era un número con un significado, o sea, importante en Israel. La Biblia habla de millares. Aquí os dejo solamente una referencia para que veáis que era una unidad básica para contar. 1000 de cada tribu, una división militar en el ejército de Israel. ¿Y por qué el 1000? Bueno, porque, como yo os decía, para los judíos los números tienen un significado importante y el 1000 ellos lo deducen o lo sacan como un número que representaría algo perfecto, porque sacan la operación de lo que sería un cubo perfecto, 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Entonces, la cábala judía saca esa cifra
de esta operación. Entonces para ellos tiene un significado. El 12 por 12, el 144, representa el fiel remanente de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, es hablar del Nuevo Israel. Bueno, podríamos quizás hablar del Nuevo Israel, pero recuerda, no es que los creyentes en el Apocalipsis son Israel. No es que todo Israel es salvo. No, aquí se está hablando de un número determinado de israelíes que van a creer. Y esa es la noticia. Israel reconoce su error y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Todos no, algunos. ¿Es un número cerrado 144.000? Bueno, ahí Gaby y Yoli preguntaban, ¿144.000 en Israel o en todo el mundo? ¿Habrá más creyentes en el resto del mundo? Bueno, por eso digo, 144.000 no es un número cerrado, representa algo, representa a los sellados de Israel. Es como cuando hasta ahora hemos estado hablando de números. Os hemos dicho, todo esto se está viendo en los cielos. Cuando hablamos de 24 ancianos, no tienen por qué ser 24, así 1, 2, 3, 4, 5. No, 24 ancianos representan a todos los creyentes de Dios en todas las épocas. Cuando hablábamos de los seres vivientes, y el primer ser viviente no es una unidad, una personalidad sola. La idea que estábamos viendo es que posiblemente cada ser viviente sea un número indeterminado de creyentes unidos trabajando en conjunto en relación a los eventos del fin. Por eso las descripciones que Juan y que Ezequiel hacían, llenos de ojos por dentro, por fuera, con cara como de hombre, de becerro, de león, de águila, cuando andaban de frente no se volvían, y ruedas dentro de ruedas y no sé qué. O sea, hablan como de un sistema de cooperación complejo, que no hay referencia en la tierra para poder hablar de ello, pero el ser viviente no es que tenga que ser una personalidad sola. Estamos hablando de un número indeterminado, no sabemos cuántos. Cuando habla de un jinete que monta un caballo blanco, está hablando de creyentes igualmente. No tiene por qué ser solo un jinete, sino que al mencionar un jinete montando un caballo, se está hablando del carácter de lo que el jinete va a provocar en la tierra. ¿Qué va a ocurrir? El color del caballo es lo que nos dice lo que ocurrirá en la tierra en ese momento. Cuando habla de ángeles mensajeros, aquí se nos habla y aparecieron 4 ángeles, hemos leído antes, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, 4 mensajeros, pero todo esto es un lenguaje, no es a lo mejor totalmente literal. Todo es literal, a ver si me explico. Pero que Juan ve cosas que no sabe describir y utiliza símiles. Entonces, dentro de todo esto, los números no tienen por qué ser exactos, sino que los números nos hablan de una totalidad, nos hablan de lo que representan, nos hablan de un todo. 12.000 de cada tribu. Bueno, sería un poco extraño que precisamente se salvaron 12.000 solo de cada tribu, como antes os decía, porque la salvación no depende de que Dios diga tú y tú te salvas. La salvación es una decisión personal. Entonces Dios no puede decir, mira, para que esto represente un número vamos a salvar solo a 12.000 exactos de cada tribu. Y si en una tribu solo se salvaron 11.999, y si en otra tribu se salvaron 12.001, no, tienen que ser 12.000 solo, a este lo echamos al infierno. No, es absurdo, no tiene sentido. Entonces estamos hablando de lo que representa. El 12 representa a Israel, el 12 representa a la Iglesia. Si lo multiplicamos nos sale una cifra, 144. Y si lo multiplicamos por 1000, que era la operación que para Israel en la cábala judía sacan de lo que ellos consideran una división básica, un número que para contar de una forma básica que sale del 10 por 10 por 10, el cubo perfecto. Entonces estamos hablando de un significado.
Estamos hablando de que estos números nos están simbolizando o representando una cantidad de personas que no tiene por qué ser esa cifra exacta de 144.000. En todo el mundo se va a salvar gente. En todo el mundo va a ir creyendo gente. De Israel, hay gente en Israel, pero hay israelitas por todo el mundo. Ahora, aquí lo que esto representa es que Israel, que rechazó a Jesucristo, ahora Israel ha venido a creer. Y en unidad con la Iglesia, recuerda, 12 y 12 Israel y la Iglesia, multiplicado 144. Ahora hay una unión de la Iglesia y de Israel, todos juntos, sellados con un mismo sello, todos creyentes, y ya no se les llama Iglesia ni se les llama Israel, ahora son los mártires, los santos. Recuerda que los vimos a la apertura del sexto sello, miré y vi a los muertos, a los que habían muerto por causa del testimonio debajo del altar. No dice y vi a la Iglesia, no dice y vi a Israel. ¿Por qué se menciona a 12.000 de cada tribu? Bueno, nota que no dice y vi a los creyentes de Israel, no, dice de cada tribu y nos dice las tribus. Y ahí también hay algo significativo que vamos a ver ahora, pero antes déjame que leamos un texto, porque yo cito a veces de memoria cosas, pero me gusta que os queden las referencias para que comprobéis realmente qué es lo que dice la Escritura. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 17. Gálatas 6, del 11 al 17. Vamos a leerlo. Mirad con cuán grandes letras os escribo. De mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Voy a repartir el 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo está mostrando lo que yo antes os decía, y es que ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Los que pertenecen a Israel? No, los que tienen fe en Dios. ¿Quiénes pertenecen a Dios? ¿Los que son iglesia? No, los que creen en Dios. Durante un tiempo a Israel se le llamaba pueblo de Dios, pero no todos los israelitas eran salvos. Estamos en un tiempo en el que al pueblo de Dios, a los creyentes en Dios, se les llama iglesia, pero no todos los que forman parte de una iglesia son salvos. Es un principio que siempre ha existido en todos los tiempos y que la Biblia nos muestra. Pablo está tratando un tema que a los gálatas le afectaba, porque los judaizantes, o sea, había los que habían creído de verdad que Jesucristo era el Mesías que ellos esperaban, judíos que esperaban al Mesías, y cuando se les predica a Cristo creen en él. Pero estaban los que simpatizaban con el cristianismo, está bien, pero decían, hay que seguir guardando lo antiguo. Y como ahora en la iglesia muchos gentiles están creyendo, en el antiguo Israel era requisito indispensable que si un gentil creía, debía circuncidarse. Era la señal del pacto en la carne, entonces había que circuncidarse. Y ellos quieren que ahora
los creyentes en la edad de la Iglesia también se circunciden. Y entonces Pablo dice, mira, ni aun los que se circuncidan guardan la ley. O sea, la hipocresía de los fariseos era que, cuidado, tienes que guardar el sábado, cuidado, no puedes comer de esto, tienes que circuncidarte. Pero después ellos pecaban en otros mandamientos más importantes, más fundamentales. El amor al prójimo, por ejemplo. El amor a Dios por encima de todo lo demás, por encima de la codicia al dinero y al poder, etc. Entonces, es una actitud hipócrita. No, es que se tienen que circuncidar todos, yo estoy circuncidado. Sí, pero no estás guardando todo lo que la ley dice. ¿De qué te sirve circuncidarte? Guardas una cosa de la ley, pero fallas en 2000 cosas de la ley que no cumples. No te sirve de nada. Esa es una enseñanza que está en la Escritura. Entonces, ¿por qué entonces quieren obligaros a circuncidaros? Lo dice Pablo, para gloriarse en vuestra carne. Bueno, como yo estoy circuncidado, tú te tienes que circuncidar. Cuando ya estás circuncidado, ya estoy contento, me glorío. Bueno, pues Pablo dice, lejos de mí está el gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Si en algo nos tenemos que sentir satisfechos, si algo tenemos que buscar, es agradar a Dios en nuestra fe, en lo que Cristo hizo por nosotros, cuando Él murió por nosotros. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Aquí lo que vale es una nueva creación. Todos los que han creído en Cristo son nuevas criaturas, una nueva creación. Así que por eso Pablo dice, de aquí en adelante que nadie me cause molestias. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. O sea, Pablo no presume, él estaba circuncidado, pero él no presume, yo soy fariseo, hijo de fariseos, yo he cumplido con toda la ley, yo estoy circuncidado. Nunca presumió de eso. Sí presumía de las marcas que traía en su cuerpo, o sea, todas las cicatrices de los azotes que recibió por predicar a Cristo, todas las cicatrices de los apedreamientos que sufrió, de las palizas, etc. Él presumía de eso. He sufrido por causa de Jesucristo. De eso sí estaba orgulloso. Aquí en Gálatas, un poquito antes, capítulo 3, versículo del 6 al 9, Gálatas 3, del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero no es por linaje, es por fe. Mira, por desconocimiento de lo que la Escritura dice y por inmadurez, hay muchos cristianos, a veces se pone de moda el tema Israel, y muchos creyentes, pues, porque van de viaje a Israel, porque tienen contacto con movimientos judío-mesiánicos, por lo que sea, de pronto se adoptan un montón de cosas que tienen que ver con Israel. Símbolos, formas, se adoptan un montón de cosas bajo la justificación de que es que Israel, Dios no lo ha desechado, Dios sigue tratando con su pueblo. En Apocalipsis se nos dice que Israel creerá y... Cierto, Dios no ha desechado a su pueblo. Escúchame, Dios no ha desechado a nadie. Todo aquel que quiera, dice la Escritura, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente, dice aquí en Apocalipsis. Todo el que quiera. Dios no desechó a un pueblo por ser de un pueblo. Dios no desechó a una raza por ser de un color de piel. Dios no desecha a nadie. Como acabamos de leer, por la fe somos hijos de Dios. Por la fe podríamos decir somos hijos de Abraham. Porque no es por linaje, es por creer.
Entonces, la nación de Israel representa muchas cosas en la Escritura, muchas, pero no es nuestro modelo a seguir. O sea, yo no tengo que identificarme con Israel. Yo puedo tener en casa un candelero no tengo ninguno, creo, pero puedo tener uno, no pasa nada. Puedo tener un candelero de 7 brazos. Es un símbolo judío. Puedo tener una bandera con la estrella de David, sí, no pasa nada. O un colgante ahí que algunos llevan, una estrella de David, sí, no pasa nada. ¿Por qué? Digo, no pasa nada. Porque nos identificamos con David, por ejemplo, es el rey, el rey en la Escritura, por excelencia, también un pecador tremendo que necesitó la gracia de Jesucristo para ser salvo. ¿Podemos tener un candelero? Sí, porque significa las 7 lámparas. El 7, ahí lo tienes, la luz. Ahí en el tabernáculo estaba, o en el templo, en el lugar santo estaba el candelero. Son símbolos bíblicos, no israelitas. Ahí es a donde voy. Esa moda, esa costumbre, de pronto Israel, todo Israel, 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 Israel. Si tenemos que leer lo que Dios dice de Israel, a ninguno nos van a quedar ganas de imitar a Israel. Ahora, podemos tener elementos como ornamentación, como recordatorio de cosas bíblicas, sí, claro. Recuerda, Israel, el judaísmo y el cristianismo no son 2 religiones distintas, pero a nosotros no nos toca vivir el judaísmo, nos toca vivir el cristianismo, porque ya todo tuvo cumplimiento en Cristo. Y ahora vivimos la edad de la iglesia. Nosotros somos iglesia, tienes que mostrarte como iglesia. Tenemos que identificar la cruz de Cristo en nuestras vidas. Se ponen de moda, por ejemplo, los viajes a Israel. A mí me encantaría ir a Israel, no he ido nunca. Me encantaría ir. ¿Por qué? Tiene que ser tremendo ver esos lugares históricos que tanto hemos estudiado, tanto significan para nuestra fe. Poder estar en un lugar y pensar, quizás este lugar, el Monte de los Olivos, quizás aquí fue donde Jesús estuvo aquella noche. Estar en esos lugares que, bueno, después hay muchas de los lugares santos en Israel que no es seguro que sean. Hay, por ejemplo, el Santo Sepulcro, no es al 100% seguro que fuese el lugar donde fue sepultado Cristo. Así hay un montón de lugares. La mayoría de esos lugares tienen iglesias. O sea, cuando se identificó en este lugar, seguramente fue donde el ángel anunció a María. Ahí no está como cuando ocurrió. Ahora ahí hay una iglesia, se llama la Iglesia de la Anunciación. ¿Entiendes? Todo ha cambiado mucho, pero de todas formas tiene que ser tremendo. A mí me gustaría, tiene que ser tremendo caminar por el barrio viejo de Jerusalén y ver el muro, lo que queda del antiguo templo que nos cuenta ahí la Biblia, y poder estar en el Sinaí, o poder, yo qué sé, ver tantas cosas, tiene que ser espectacular. Pero ya está. No vamos a hacer culto de eso, ¿entiendes? Por ejemplo, yo no entiendo, lo respeto, respeto mucho, pero creyentes que creyeron, hicieron como la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, creyeron y se bautizaron. Pero de pronto, después de 40 años de haber querido bautizarse, se van de viaje a Israel y se vuelven a bautizar en el Jordán, dice, para confirmar. Eso no existe en la Biblia. Puedes hacerlo si quieres, hazlo, pero no es propio, ¿entiendes? Yo lo respeto, pero no es bíblico. ¿Dónde dice en la Biblia que haya que bautizarse 2 veces para confirmar una segunda vez? No, hombre, en el concepto católico apostólico romano la confirmación aparece como palabra, pero ni siquiera ahí se bautizan 2 veces. O sea, el bautismo es una vez solamente después de haber creído en Jesucristo como tu Salvador personal, y se hace con un significado. Cuando tú dices un día, me voy a volver a bautizar porque me hace ilusión hacerlo en el Jordán, estás rompiendo el sentido de lo que significa el bautismo. ¿Lo entiendes? Claro, hubiese sido idílico creer
y bautizarte en el Jordán. ¡Buah! Fenómeno, ¿no? Porque ahí se bautizó Jesús, pero hasta el bautismo de Jesús no es el mismo que tú vas a practicar. Porque Jesús se bautizó con bautismo de arrepentimiento, que es el que Juan enseñaba. Y el bautismo cristiano tiene otra enseñanza distinta. Cuando Jesús vino a ser bautizado, Juan dijo, yo no te puedo bautizar, yo debería ser bautizado por ti. Jesús no tenía de qué arrepentirse, Juan sí. ¿Pero qué le dijo Jesús? No, mira, por causa del testimonio y para que se cumpla la justicia, me tienes que bautizar. Él no tenía de qué arrepentirse, pero Él nos dio ejemplo en todo, en todo. Entonces, tenemos que disfrutar de las cosas, pero con madurez. ¿Puedo disfrutar en un viaje en Israel? Hombre, pues claro que sí, puedes disfrutar. Pero no hagas eso de un peregrinaje. No hagas el viaje a Israel un peregrinaje y cuando llegues a la iglesia de no sé qué, pues allí te pongas como lo hacen los que viven solo una religión. Aquí está Dios. No, Dios está contigo antes de ir ahí. ¿Entiendes? No, es que me voy a bautizar en el Jordán porque si no, no soy salvo. No. Tenemos que vivir nuestra fe auténticamente, no basándonos en supersticiones, en rituales, en lo que a mí me gusta. No, las cosas tienen que ser tal como son. Israel tiene un significado, tuvo su historia, pero para nosotros Israel significa recordatorio. Pablo escribe en Corintios que estas cosas de Israel se escribieron para testimonio a nosotros, para que no caigamos en los mismos errores. Pero no es para que adoptemos una personalidad israelí. Nosotros somos cristianos, iglesia. Israel formó parte de otro momento de la historia. Somos hijos de Abraham, sí, por la fe, pero no nos llamamos israelitas. Ya no hablamos de judaísmo. La palabra judaísmo viene de Judá, viene de lo que significaban las prácticas religiosas en ese tiempo. Pero nosotros ya no hacemos eso. Ahora ya tuvo cumplimiento la venida de Cristo. ¿Qué significa la palabra Israel? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, seguramente lo recuerdas si recuerdas de dónde viene el nombre. Viene de un personaje que se llamaba Jacob, ¿verdad? El padre de los 12 hijos que le dan nombre a las 12 tribus. Y Jacob es quien le da nombre, por lo tanto, a Israel. Y fue una noche en la que Jacob luchó con el ángel de Jehová en un lugar llamado Peniel. Y dice allí que luchó cara a cara con Jehová. Y en esa lucha ocurrieron muchas cosas, no vamos a hacer ahora un estudio, solo te estoy recordando. En esa lucha, Jacob, después de toda una vida huyendo, toda una vida cometiendo errores, engañando para conseguir lo que él quería, sin aprender a descansar en Dios y a esperar en Dios, etc., pues un día, ya en su resignación, en su vejez, quizás en la vida de todos nosotros tenemos que llegar a momentos como ese, en los que cansado del camino, como la canción, ¿no? Y ya desesperado, no sabía si su hermano Esaú lo mataría o no sabía qué iba a pasar. Bueno, de pronto es como decir, mira, no importa nada, aquí lo que importa es que Dios me bendiga. Y en esa noche dice que se aferró al ángel de Jehová, lo agarró y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Y fue su determinación la que llevó a Dios a decir, te bendeciré. Y lo bendijo. Tuvo que pagar un precio. A partir de ese día quedó cojo, porque dice que Dios tocó en su cadera y se descoyuntó y quedó cojo para siempre, pero quedó bendecido por Dios. Y es ahí donde Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y ahí aparece el nombre de la nación. ¿Y qué significa por lo tanto Israel? Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios. Eso es el significado del nombre.
¿Te has identificado alguna vez con Jacob? Seguro que muchos de nosotros nos hemos identificado muchas veces con Jacob. Hemos leído antes, en esa cantinela, 12.000 de cada tribu, tribu por tribu, de 12.000 de cada tribu. ¿Te ha llamado la atención algo? ¿O lo has leído y has dicho, vale, perfecto, estupendo? Bueno, no sé si alguien notó algo extraño al leer las 12 tribus, los 12 nombres. Ya sin decir lo de los 12.000, te voy a leer los nombres solo. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esas son las 12 tribus que aquí se mencionan. ¿Te llama la atención algo? Dice, no, está perfecto, correcto todo. Bueno, a veces si no refrescamos la memoria o no te sabes el nombre de las 12 tribus de memoria o no estás puesto un poco en la historia del Antiguo Testamento, pues dices, pues no me llama nada la atención. Perfecto, ningún problema. Por ejemplo, cosas anómalas que aparecen aquí es que, por ejemplo, se menciona a Judá el primero. Y Judá no era el primogénito. ¿Por qué se menciona a Judá el primero? Porque sí que él es el que recibe la bendición de que él sea el que heredará la línea genealógica de Jesús. En principio, la ley decía que el primogénito es el que recibía el derecho a la bendición. Pero ya vimos, acabamos de hablar de Jacob, ya vimos que, por ejemplo, Esaú, que era el primogénito, no heredó, fue Jacob, que nació en segundo lugar. ¿Por qué? Porque Esaú menospreció la primogenitura. En cambio, Jacob la amaba, la deseaba. ¿Por qué Judá hereda la primogenitura en lugar del primogénito? Bueno, porque todo esto viene de las historias de estas tribus, de sus pecados, de todo lo que se hizo mal, cuando conspiraron contra José por matarle. Judá fue el único que intercedió por él, y seguramente gracias a Judá José siguió viviendo, si no los otros igual lo matan. En fin, por diferentes momentos históricos, Judá es el que hereda el derecho a la primogenitura, a la bendición, y por lo tanto a la línea genealógica de la que vendrá Jesucristo más adelante. Después aquí se menciona a Leví, y Leví no tenía asignación tribal, porque cuando, por ejemplo, cuando Josué y el pueblo conquistan Canaán, la tierra se reparte entre las tribus, pero a los levitas no se les da porción de la tierra. ¿Por qué? Porque dice allí, porque Dios mismo es su porción, y los levitas habitan en medio de todas las tribus para administrar las cosas de Dios. Entonces no estaba, Leví no contaba como asignación tribal, pero aquí se menciona como una de las tribus para llegar al número 12. No está Dan, que es una tribu, y Efraín, aquí Gaby y Yoli lo han comentado, está José, pero no Efraín, y Efraín no está tampoco. ¿Por qué no está Dan, la tribu de Dan, y por qué no está Efraín? Bueno, por momentos históricos de rebelión, de rebeldía e idolatría. Hubo cambios en las tribus. Y esto lo menciono porque es significativo que aquí en Apocalipsis se muestre de esta manera, porque esto también nos muestra lo que yo os decía y lo que la Biblia nos explica, que al final no es algo tan sagrado que sí, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, tiene que ser el nombre de este, el nombre del otro, el nombre... No, al final vemos que el Señor le quita importancia a eso. Para Dios, lo importante es la fidelidad, la fe, creer a Él.
No sirve de nada que tú puedas demostrar que eres descendiente directo de Abraham y vienes de la tribu de Judá. No sirve de nada si no crees. No sirve de nada si has nacido en una iglesia cristiana de tercera o cuarta generación. Si no crees, no vas a ser salvo. ¿Entiendes? Eso es lo que la Biblia resalta como importante, no lo demás. Hay un teólogo, un maestro de la Escritura, que se fijó en un detalle, en el significado de los nombres que aquí se aparecen dentro de las tribus, ¿no? Todos los nombres, tú sabes que todos los nombres tienen un significado. En el pueblo de Israel más todavía. Ahí no se ponían nombres por la telenovela de moda o porque me gusta cómo suena. No, los nombres significaban algo siempre. Entonces este doctor Joseph A. Seiss se fijó en el significado de los nombres y le llamó la atención, ¿no? En el orden en el que están ahí estas 12 tribus. Judá. ¿Qué significa Judá? Significa alabanza a Dios, confesión o alabanza a Dios. Rubén significa contemplando al Hijo. Gad significa una compañía. Aser significa bendito. Neftalí significa luchador, el que disputa con alguien. Precisamente, ¿dónde fue? Que estábamos viendo el versículo cuando Raquel, creo que fue en hermenéutica, ¿no? Que Raquel decidió poner el nombre de Neftalí porque ella tenía una gran lucha, sí, fue en hermenéutica bíblica, una gran lucha con Dios, una gran lucha de Dios contra su hermana Lea, y entonces por eso le puso Neftalí, porque Neftalí significa eso, un luchador o el que está en disputa con alguien. Manasés significa olvido. Simeón significa el que oye y obedece. Leví significa el que se une, el que se adhiere a algo. Isaacar significa recompensa, lo que se da a manera de recompensa. Zabulón significa un lugar o una morada. José significa añadido, un hijo añadido, ¿no? Y Benjamín significaría hijo de la mano derecha o un hijo en la vejez. Y esa es la lista con el significado de toda ella. Entonces este doctor que os mencionaba, de alguna forma pensó que quizás no era casualidad que los nombres estuviesen puestos en este orden, con el significado que tiene cada nombre, y entonces dijo, ¿cómo quedaría si uno el significado de todos los nombres en un párrafo con sentido? Y entonces escribió lo siguiente, o sea, este párrafo que os voy a leer es obra de este doctor, Joseph A. Seiss, teniendo en cuenta el significado de los nombres y en el orden que están. Y entonces saldría este mensaje. Confesores o alabadores de Dios que miran al Hijo, una banda de benditos que luchan contra el olvido, que oyen y obedecen la palabra, que se adhieren a la recompensa de un hogar de refugio. Una adición, los hijos de la mano derecha de Dios, engendrados al término extremo de la era o de la edad. Eso es lo que ahí aparece. Bueno, está bien. Hemos dicho, hay dos tribus que no están, Dan y Efraín. Dan significaba el que juzga. Dan, como hemos dicho antes, por su rebelión, por su idolatría, no está aquí, no cuenta en esta lista, igual que Benjamín. Benjamín significaría incremento por multiplicación. En realidad Efraín no está omitido, porque está José, ¿entiendes? Si está José, cuentan los descendientes de José, solo que no se menciona a Efraín de una forma
en particular no se da su nombre por este motivo de el testimonio, cosas que ahí pasaron. Muy bien, no podemos terminar sin tomarnos unos minutos para hablar y entonces preguntarnos, y entonces los testigos de Jehová y los 144.000, ¿eso qué tiene que ver aquí? ¿Qué dicen los testigos de Jehová acerca de los 144.000? Bueno, pues si alguna vez lo has escuchado, si has hablado con los testigos de Jehová y te han dicho ellos enseñan que los 144.000 son seguidores fieles de Jesús, a quien se les escoge de entre todo el resto de la humanidad para que gobiernen con él en el cielo. O sea, 144.000 son los que gobiernan en el cielo. Y esos 144.000 empiezan a contar desde el tiempo de los apóstoles. Quiere decir que desde el tiempo de los apóstoles hasta que Cristo venga, solamente 144.000 gobernarán al lado de Cristo en los cielos. Los demás, que serán salvos, estarán en la tierra, en una nueva tierra, en una creación nueva. Bueno, ¿y de dónde sale eso? Hemos leído los dos pasajes que habla de los 144.000. ¿Alguno ha visto algo que yo no haya visto? Porque yo no he visto en ningún sitio que diga que esos 144.000 son los que van a gobernar en el cielo con Cristo y que los otros se van a quedar en la tierra. No dice nada. Es que ni lo sugiere. Es que aunque intentemos forzar ahí una interpretación rebuscando, es imposible, no podemos. No dice absolutamente nada para poder deducir eso. Entonces, ¿de dónde salió esa deducción? Mira, si parte de los 144.000 han vivido tiempo atrás, ¿cómo pudieron haber sido sellados en la tierra durante la tribulación que aún no ha sucedido? Porque ahí sí que hemos leído que estos 144.000 son los sellados. Lo volvemos a leer, mira, a ver. Diciendo, versículo 3 del capítulo 7 de Apocalipsis: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todavía no están sellados todos. Se están sellando en el tiempo del fin. Entonces, si los testigos de Jehová dicen que el número de 144.000 se ha ido creando desde el tiempo de los apóstoles hasta que Cristo venga, ¿cómo es posible? ¿Cómo fueron sellados durante la historia que abarca todo ese espacio de tiempo, si aquí dice que serán sellados en el tiempo del fin? Según los testigos de Jehová, las mujeres están incluidas. Entonces, el texto paralelo que hemos leído en Apocalipsis 14, que dice que son solo hombres, ¿qué hacemos con eso? Que bueno, ese es otro detalle que todavía no hemos mencionado. Esto de las mujeres y los hombres no lo hemos hablado, también hay que comentarlo, no nos podemos quedar sin comentarlo. Mira, hoy en día ya hay judíos que proclaman a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Desde el principio de la Iglesia ha habido muchos judíos que han proclamado a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que en el tiempo fin Israel será restaurado? ¿Creerán 144.000 de Israel? ¿Qué quiere decir todo eso? Cuando lo comprendemos en el contexto pleno de la Escritura, tenemos que buscarle un significado, porque si no, no tiene sentido. Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que son los 144.000 son todos los que se salvan del Antiguo Testamento. Pero eso no puede ser, porque dejaría fuera, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus antecesores, a los que no fueron de ninguna tribu. Es una interpretación sin sentido. A mí me sorprende, a veces yo leo interpretaciones en diccionarios, en comentarios, en libros, y me quedo muy sorprendido pensando, ¿y este maestro, este teólogo, por qué ha dicho esto? ¿Por qué enseña así? Porque
hay incongruencias insalvables de cosas que sí sabemos que la Biblia dice. Entonces no podemos afirmar algo que contradiga otra cosa que la Biblia dice. La Biblia es armoniosa en todo lo que se enseña. Por ejemplo, hemos dicho, no se menciona a Dan, la tribu de Dan. Quiere decir que nadie de la tribu de Dan se salvará. ¿Conoces algún personaje bíblico de la tribu de Dan que en principio pensamos que sí que es salvo? Te digo yo uno: Sansón, nazareo, era de la tribu de Dan, el Sansón, el juez, el Sansón bíblico. Sí que llevó una vida bastante desordenada, que por la debilidad de las mujeres sufrió mucho, pero vemos el fin de su historia reconciliado con Dios. Cuando está ciego y está atado a las columnas, clama y se nota ahí que en su confesión está arrepentido de su vida. Y le pide a Dios misericordia y que se acuerde de él y que le devuelva la fuerza, y Dios le responde. O sea que vemos que Sansón termina su vida en paz con Dios. Así que nada que pensar que Sansón no sea salvo. Pero ahí no se mencionan 12.000, o sea, ni 12.000 ni uno de la tribu de Dan. ¿Quiere decir que ninguno de la tribu de Dan se salvará? No. Tenemos que buscar explicaciones, no afirmar cosas tajantemente porque se me ocurren así sin más. Tenemos que considerarlo todo. Y con Manasés lo mismo. Manasés no es hijo de Jacob. Manasés tiene parte gentil, porque José no se casó con una hebrea, se casó con una egipcia. Entonces, Manasés y Efraín, los hijos de José, aquí se menciona Manasés, pero Manasés tiene mitad hebrea y mitad egipcia. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Entiendes lo que quiero decir? Además, recuerda que hay números. Cuando el Apocalipsis habla de números concretos, tenemos que buscar un significado. Y después tienes lo literal. Y vi una multitud de millones que nadie puede contar. Ahí sí están todos. No son 144.000, es una multitud que no se puede contar. Millones de millones, como dice ahí, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, así se menciona. No solo de Israel, no, de toda nación, tribu, pueblos, lengua, están por todas partes. 12 por 12, 144, por 1.000, 144.000, eso significa algo. Pero tampoco está cerrado a decir solo los israelitas que se salvarán. No tiene sentido ni fundamento bíblico afirmar esto sí. Os decía al empezar hoy el estudio que sobre estos temas siempre nos quedarán algunos interrogantes. No lo podemos saber todo hasta aquel día que estemos allí. Pero sí que recibimos luz sobre muchas cosas y podemos desechar algunas de las enseñanzas o afirmaciones que por ahí dicen algunos, en base a argumentos bíblicos, no a ideas personales que nosotros tengamos. La Nueva Jerusalén, que ya llegaremos, aún no estamos ahí, en el capítulo 21, pero en la Nueva Jerusalén vamos a volver a ver esta simbología numérica. El número 12 en la Nueva Jerusalén está en todas partes. 12 cimientos, 12 apóstoles, simbolizados por 12 piedras preciosas, dice allí. Hay 12 puertas que representan las 12 tribus, las 12 tribus representadas por 12 perlas, Hay 12 puertas para entrar a la ciudad. Las medidas de la Nueva Jerusalén tienen que ver con el 12. Dice que su altura y su anchura es la misma, 12.000 estadios de anchura por 12.000 estadios de altura, y el muro dice que mide 144 codos, 12 por 12 otra vez. Todo significa algo, pero cuando dices los 144.000 sellados no es un número cerrado, es un número que representa algo. El que no ve esto es porque no quiere entenderlo. El Espíritu Santo, el que oye, que entienda, ¿no? Dice ahí, tenemos que entenderlo.
Nos da tiempo a hablar de, sí, un poquito, 5 minutos, acerca de esto que hablábamos de las mujeres, los hombres, en el capítulo 14, que dice que no se contaminaron con mujeres, cosas así, ¿no? Vamos a reflexionar un poquito sobre esto, porque no sé vosotros si tenéis dudas qué quiere decir todo eso. Habla de hombres vírgenes, lo hemos leído ahí. Versículo 4 del capítulo 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Si esto lo lee un movimiento feminista en este tiempo, queman la Biblia, porque ¿cómo que si un hombre está con una mujer se contamina de qué? O sea, estos eran vírgenes porque no se contaminaron con mujeres, dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene una explicación, antes de que nadie queme nada. Esto se tiene que entender espiritualmente. La Biblia habla muchas veces de conceptos espirituales que se tienen que entender espiritualmente. El problema es cuando unos quieren tomar literal lo espiritual y otros quieren tomar espiritual lo mundano, y cuando cada uno lo quiere hacer las cosas a su conveniencia, ahí es donde tenemos los problemas. Cuando uno nace en Cristo, dice la Biblia que es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Esa expresión nueva criatura, perfectamente se podría utilizar el concepto virgen, la palabra virgen. Pero no hablando de virginidad en cuanto a no haber estado nunca una mujer con un hombre o un hombre con una mujer. Espera, algunos dicen, pero es que aquí dice que no se han contaminado con mujeres. Ahora llegamos. Paciencia, vamos paso a paso. La Biblia dice que la Iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cómo denomina la Biblia a los creyentes que son esposa de Cristo? ¿Te suena el concepto virgen? ¿Verdad que sí? Una virgen sin mancha, preparada para su esposo. ¿Cierto? Es un concepto bíblico, no me lo estoy inventando. La Biblia habla de los creyentes como la Virgen, como la esposa virgen que anhela fervientemente la llegada de su esposo. Y esto es espiritual, no es físico. Físicamente nosotros no nos casamos con Cristo, pero utiliza la metáfora de lo que es el matrimonio y la unión de un hombre y una mujer que se unen en alma y en espíritu, en cuerpo, como dijo Adán, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, para siempre. Es una unión santa que Dios ha establecido así. Entonces, las vírgenes son la esposa de Cristo. Ahí tenemos incluso, seguro que algunos ya estáis acordándoos, que ya la estudiaremos en las parábolas de Jesús, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, somos como una virgen preparada para el Señor. Eso es lo que la Escritura nos dice. Te dejo un par de textos relacionados con esto. Mira, vámonos a Mateo 25:1 en adelante. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Semejantes. No es que sea literal, no, es una parábola. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, las insensatas, y ahí continúa. Ahora no lo vamos a estudiar esto, ya lo estudiaremos cuando lleguemos solamente te lo quería mostrar, recordarlo si algunos no tenían la referencia o no lo habían leído nunca. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, vamos a leer también ahí. Segunda a los Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros hemos sido desposados y hemos sido presentados como una virgen pura a Cristo. Entonces tenemos una base bíblica para intentar comprender lo que aquí dice
acerca de esos sellados, que dice que son vírgenes. Estamos en Apocalipsis 14 otra vez, que dice que son vírgenes porque no se han contaminado. Ahora explicaremos eso de contaminarse. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son vírgenes. La Biblia dice que nosotros somos vírgenes. Es un sentido metafórico, un significado espiritual, recuerda. Si fuese literal, por ejemplo, Pedro estaba casado, no era virgen, se quedaría entonces fuera, como la gran mayoría de los apóstoles. No hace mucho estábamos leyendo, ahí se menciona. ¿Y qué? Si no tenemos derecho a traer nuestras esposas como los otros apóstoles las traen, incluso Pedro y tal y no sé qué. Casi todos los apóstoles estaban casados, no eran vírgenes. ¿Entienden? No es algo físico. Aquí se está hablando de un sentido espiritual. ¿Quiénes son estos 144.000? Para entenderlo de vírgenes. Creyentes que han creído en el periodo de la tribulación y que ahora Dios los sella en sus frentes para que estén identificados como una posesión suya. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora, a partir de lo que no hemos leído todavía, en Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿No eran 144.000? No, eso representa algo, hermano. La multitud nadie la puede contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de Dios y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Interesante pregunta. Una multitud que no se puede contar, seres vivientes, ángeles, dice hay una serie de cosas. Y uno le dice a Juan, ¿y quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed ni sol, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará, etcétera, etcétera. Son los santos de la tribulación. En los cielos hay una multitud total, que son los creyentes de todos los tiempos, pero Juan ve una multitud grandísima. Por eso dijimos que en el tiempo, después de que la iglesia sea arrebatada, muchos creerán, millones. Aquí no dice que sea 1 millón o 2 o 3. Si tú ves una multitud de 1 millón, si Juan ve una multitud de 1 millón, dice, esto no se puede contar. O sí podrías tú contar. A ver, no os mováis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando vas por 589.792, se me ha movido uno. Espera que empiezo otra vez. No, una multitud que no se podía contar habla de mucha gente. Pero ahí dice, estos son los que fueron salvos después del arrebatamiento. A la pregunta que antes hicieron por ahí. Pero solo se salvan 144.000, donde en Israel, en todo el mundo, eso significa algo el número, pero los salvos en el tiempo de la tribulación serán millones, muchos. Todos resucitan al mismo tiempo. Recuerda que dijimos que Juan vio unos que estaban debajo del trono y decían ¿hasta cuándo? Y el Señor les dijo, tenéis que esperar hasta que se complete el número de todos para que podáis resucitar. Resucitan al mismo tiempo. Y con esto se completa la resurrección de los santos. Es el fin de la dispensación de la gracia. Ya no va a haber más arrepentimiento, más salvación. Ya nadie más va a poder salvarse. En Apocalipsis 20, 4 y 5, en Apocalipsis 20, versículo 4 y 5 dice,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Un día ya hablamos un poquito de eso, ya hablaremos más. Y en esta multitud seguro que están incluidos los 144.000. Pero a los 144.000 se dice 144.000. A esta multitud dice que no se podía contar. ¿Y quién es esa multitud? Los que fueron decapitados, los que murieron como mártires, los que no aceptaron la marca de la bestia. A ellos se les identifica en los cielos de una forma especial. Y habla de una multitud, no solo 144.000. Al contrario, dice que era una multitud de toda tribu, lengua, pueblo y nación que están delante del trono en presencia del Cordero, que tienen ropas blancas. También dice, hemos leído que tienen palmas en sus manos. ¿Recuerdas eso? Así acostumbraban a recibir a los vencedores, o así se presentaban los vencedores, con laurel, con palmas. ¿Recuerdas cuando Cristo entró en Jerusalén montando un asno? Bueno, pues ahora está por volver al mundo. Y ahí están los santos, los mártires con palmas en sus manos. La palma se usaba en una de las fiestas de Israel, en la fiesta de los tabernáculos, se utilizaba la palma. ¿Quieres una referencia, un versículo? Zacarías 14:16. Y vamos a tener que terminar porque veo que se nos ha hecho la hora. Nos faltarían cosas por comentar aquí, pero necesitamos tiempo para no hacerlo con prisa. Lo vamos a dejar por hoy y el próximo día retomamos aquí para todavía hablar de más cosas. Pues tenemos por ahí lo de las mujeres, no nos podemos olvidar. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí tienes el porqué de la fiesta de los tabernáculos, y en esta fiesta era costumbre que la gente venía con palmas. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que agradecía a Dios, una acción de gracias por la cosecha recogida, y era la tercera y última de las 3 grandes fiestas: Pentecostés, Pascua y los tabernáculos. Y tenemos que terminar, porque si sigo, estamos ahí todavía 2 horas más. Pero tenemos más días. Así que guarda todo esto en tu corazón. El próximo día seguimos hablando un poquito más de estas cosas y vamos avanzando poco a poco en la Escritura. Que descanséis, que el Señor os bendiga y os guarde. Y mañana martes recordad que a las 7:30 estamos los que podamos ir físicamente, estamos en persona en nuestra iglesia, en el local de cultos, calle Candela 19 de aquí de Valls. Los que no puedan venir, a las 8 en punto, conectamos para retransmitir el estudio bíblico, que si Dios nos lo permite, seguiremos viendo Libro de Hechos. Así que un fuerte abrazo, queridos hermanos, que descanséis y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.